Bienvenidos al programa especial de Navidad de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que te quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y en esta ocasión vamos a estar hablando de ese lado oscuro de estas festividades, todo lo que no se sabe o se conoce tan comúnmente acerca de estas fechas. Para esto tuvimos un invitado que ya hemos tenido en nuestro programa, el cual habló en esa ocasión de las películas malditas. Ahora estuvo compartiendo con nosotros todos esos datos curiosos que tienen que ver en el origen de la Navidad, de Papá Noel, de Santa Claus y de estas fechas tan particulares, en donde en Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que te quitarán el sueño, estaremos hablando a profundidad. Pero antes vamos a darles este pequeño contexto de estos datos curiosos referentes a la Navidad. Pitaya. 25 de diciembre, fecha emblemática para la mayoría de los seres humanos, en donde se conmemora un día especial en esta época actual, el nacimiento de un personaje histórico que ha tenido relevancia hasta nuestros días, el llamado Jesús el Cristo, Yeshua. Pero qué de cierto es que nació el 25 de diciembre. ¿Qué origen oscuro guardan nuestras fechas especiales navideñas? ¿Qué celebramos hoy en particular? El registro que se tiene para datar son los propios escritos evangélicos. Y desde el año del nacimiento de Jesús existe un error de 6 años, situación que si tomáramos en cuenta, no estamos pronto a celebrar el año 2023, sino el 2030. Agregando el año de desfase que se tiene arrastrando con otros ajustes que han hecho a nuestro calendario actual. Y así como no hay una exactitud en el año, Jesús no habría nacido el 25 de diciembre como se asegura, la cual obedece más a la legabilidad del cristianismo, su misión para conversión y al traslapo con otra fecha de culto romano antiguo, los Saturnales. Incluso en las escrituras, la descriptiva de su nacimiento está descrito con pastores llevando a sus rebaños a pastorear, costumbre que correspondería más en el anuncio de la primavera y por supuesto no para el invierno. Por otro lado, las festividades conocidas como Saturnales, que conmemoraban al dios Saturno, el dios de la agricultura, para celebrar las cosechas realizadas en el año, se festejaban a desmedida, con comida, con regalos y orgías, los denominados bacanales. Aunado a la festividad del Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, se decidió entonces conjuntar la fecha para ayudar a la conversión del cristianismo, más que por ser la fecha real de su nacimiento. ¿Y qué pasa con la llegada de Papá Noel o Santa Claus? Nicolás de Bari fue un conocido obispo perteneciente a la familia adinerada, a la cual se le adjudicaban muchos milagros, hasta regalar sus pertenencias a los más necesitados. Y al pasar de los años, la conjunción con el Sinterklaas o San Nicolás de Holanda modificó su nombre a Santa Claus, conformando un personaje actual en donde su apariencia es refinada por una empresa refresquera conocida, dándole incluso la tonalidad característica roja, tanto a su vestimenta como a la época decembrina. Hoy en día se han perdido en la historia personajes antagónicos que también representaban la época navideña, como lo es Krampus, la contraparte complementaria del propio San Nicolás, el cual toma su apariencia del dios Pan como la imagen mitificada del diablo, en donde este monstruo tomaba a los niños que habían tenido una mala conducta en el año. Como ya mencionamos, nuestro invitado es Riff Rosales, experto en medios audiovisuales. Él nos estuvo compartiendo bastantes datos curiosos acerca de todos los secretos de la Navidad. Porque exactamente el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús cuando realmente no habría nada que valide el hecho de que naciera en esta época. Vamos con nuestro invitado.
Pues nos encontramos para este cierre del 2022 con un invitado que ya hemos tenido aquí en nuestro programa, que nos la pasamos súper a gusto esa vez, que fue muy aceptado por todos ustedes. Hablamos en esa ocasión de las películas malditas, de todas esas leyendas urbanas en torno a todas las producciones audiovisuales que tienen que ver con las películas de terror y las series de suspenso, y hablamos largo y extendido. Les invito a que si no escucharon ese programa a lo largo de este 2022, vayan, está muy bueno, está muy curioso, está muy divertido, y hablamos de todas esas películas, ¿no? Y todos esos acontecimientos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Navidad, pero no de toda esa parafernalia que existe de la Navidad que todo el mundo conoce, de los villancicos y de la felicidad y los abrazos y todo este asunto, sino más bien del lado B de la Navidad, de toda esta obscuridad que encierra todos los acontecimientos de la Navidad, ¿no? Atrás de la imagen de Papá Noel, atrás de por qué la selección de este día, qué significa. Y para eso tenemos a mi super invitado, a Riff, que ya tuvimos en este programa, experto en asuntos también audiovisuales, y vamos a estar platicando el día de hoy acerca de esto. ¿Cómo estás, Riff? Querido primo, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Mira, aquí con un montón de frío y con un poquito de resaca aún después de las fiestas, pero bien contento de que invites a el último programa. Bien contento de que estemos haciendo esta pues transmisión a todo tu público, y pues vamos a darle. Y en esta ocasión, claro, pues mucha gente no se atreve a hablar de este lado B de la Navidad, porque pues es la representación del asunto bonito, de la hermandad, de la familia, que no está mal, pero que muchas veces, yo siempre lo he dicho, la gente ni siquiera se da cuenta de lo que cree y en qué se basa. Entonces, pues para partir plaza, hablando de la propia Navidad, tú que me tienes que platicar acerca del lado oscuro de esta Navidad. En este caso, pues justamente la Navidad creo que está pues llena de una combinación de simbolismos, una combinación de cosas que la verdad que creo que no nos hemos dado el tiempo de investigar. ¿Por qué? Porque nosotros de niños nos dijeron la Navidad es un arbolito, es una estrella, las esferas y Santa Claus, ¿no? Más el pavo y todas estas cosas. Y lo que platicábamos tras cámara, ¿no? Que era pues todo el asunto también de la mercadotecnia que nos han vendido y que nos han incrustado en el cerebro desde que somos muy pequeños. Entonces yo creo que sí hay mucho material de donde pues rascarle, ¿no? Y salen un montón de cosas, y si empiezas a darle más para atrás, o cuando me hiciste la propuesta de hablar de este tema, pues me di una refrescada sobre cositas por ahí, y te das cuenta que lo que ya medio pudiste haber investigado, si le rascas más, hay más cosas atrás aún, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de lo que hablabas, ¿no? Del inicio, la fecha, para empezar, ¿no? O sea, no está bien datado el nacimiento de Jesús. O sea, vamos a decirlo así, en la Biblia te dicen cómo y cuándo fue, perdón, dónde fue, pero el cuándo pues no está, es casi que imposible tenerlo, ¿no? Y el hecho de tener en específico el día 25 de diciembre, pues bueno, hay muchísimas fuentes que te dicen por esta cosa o por la otra, pero en general yo creo que pues el tema del solsticio de invierno es bastante claro ahí, y que además pues estamos hablando de los días, el día más corto con la noche más larga, muchísimas cosas que hacen que se haya elegido en específico el día 25 de diciembre. Supuestamente celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, de este personaje, ¿no? Uh-huh. Y no correspondería en la descriptiva de cuando nace, porque pues, no, claro, de entrada es, los pastores están pastoreando. Pues, ¿qué pastores vas a estar pastoreando el 25 de diciembre? Con no hay ni uno, ¿no? Porque pues están congelados de los borreguitos, ¿no? O sea, no correspondería, la neta. Más bien corresponde a la hora de datar la fecha, porque la gente no sabe, en la mayoría, pues hay un desfase en el calendario. Hay un ajuste en el calendario, incluso en años. Tenemos un desfase de aproximadamente 7 años reales.
porque pues lo fueron ajustando, ¿no? Fueron ajustando que cayeran las fechas, fueron ajustando que incluso hasta con cumpleaños, en fin, con muchas cosas viene desde los Césares, ¿no? Y realmente no correspondería el 25 de diciembre, correspondería más bien a abril, en donde ahí sí, digo, ahí sí pastorean, ¿verdad? Y ahí sí sacan a sus borreguitos y todo este rollo, ahí sí correspondería. Pero es más bien como una fecha, así es más bien como es una fecha simbólica y efectivamente están como convergiendo mucho, que tendría que ver con el solsticio y tendría que ver también con la Saturnalia. Que se ha vuelto un poquito más popularizada actualmente, la Saturnalia, en donde realmente lo que la gente está creyendo, o sea, más bien lo que la gente está venerando es un culto pagano. El arbolito de Navidad es un culto pagano. Sí, pues digo, si lo pones en perspectiva, justamente ya hablando del tema de las Saturnalias, que pues obviamente estamos hablando de la veneración a Saturno, pero fíjate que también, por ejemplo, ahí el árbol de Navidad, pues estaba ahí checando información. Porque, pues, digo, me empapé, ¿no? La verdad es que sí, dije, a ver, vamos a darle por ahí. Ya había yo en algún momento, pues, tenido una charla bastante similar a esta. Y ahí había checado esta onda de todo el simbolismo que hay detrás del árbol de Navidad. Que si te das cuenta, digo, aparte del tema de las Saturnalias, que ahí está ya bastante claro, que hacían estas, pues hay que decirlo como tal, fiestas fuera de control, orgías, pues veneración también a Baco, ¿no? Bacanales, de ahí viene la palabra. Exactamente. Y bueno, también hay una parte de veneración al sol, que en teoría, si tú checas la forma, digo, no es que lo hayan mandado a hacer así son los pinos, pero pues es como una flecha que está apuntando hacia arriba. Entonces, justo creo que todo este tema está pues empapado de cultos romanos, de cultos babilónicos, y que después el cristianismo acoge y pues como que dice, sí, vamos a decir que el arbolito simboliza esta otra cosa, la estrella simboliza esta otra, pero pues bueno, el trasfondo al final del día es 100% romano, babilónico, hay muchísimas cosas ahí detrás. De las cosas que también me puse yo a leer, que es el tema que a mí me gusta y me apasiona, es todo estos ayudantes que contraponen a la imagen, pues por ejemplo de Papá Noel o de Santa Claus, como lo que es el Krampus, ¿no? Que es este ayudante, porque es ayudante, ¿no? Ni siquiera es como el malo, ¿no? Es el ayudante de Santa Claus originalmente, de Papá Noel. Claro. Que si te portabas mal, te lleva. Y si tú ves la descriptiva de Krampus, pues es de donde viene mucho la imagen del diablo, que es de este dios Pan pagano, ¿no? Del bosque, en donde pues es un fauno pa' pronto. Exactamente. Con una cara de maldito, y que si te portas mal se lleva a los niños, ¿no? Ya hoy día háblale a un niño de un Krampus, háblale a un niño del Coco, del señor del costal, como le llamen en donde nos estén escuchando, y ya te dicen, me vale más. No, realmente creo que se fueron demeritando estos personajes al punto en el que inclusive, de hecho, el Krampus yo creo que en su momento fue hiper famoso y te espantaban horrible con eso. O sea, al hecho de leer la descripción del personaje, yo creo que sí decías, no, espérame, me tengo que portar bien, este güey me va a destazar, este güey me va a llevar a no sé dónde, me va a comer, y como dices, aparte pues un fauno, ¿no? O sea, con unas características visuales pues bastante grotescas, y sobre todo que, como algo importantísimo que mencionaste ahorita, no es el malo de la película, es el ayudante del bueno de la película. Así es, entonces a mí se me hace más creepy eso, ¿no? Sí, que Santa Claus tenga su... Ok, vamos a soltarlo, ¿no? Vas con... Acá en San Luis Potosí, teníamos la leyenda, o no sé si aún exista, hay muchas, San Luis Potosí está lleno de este tipo de leyendas, pero estaba, no recuerdo si le llaman bueno, no recuerdo el nombre del personaje, ahorita seguramente vendrá a mi mente, pero era un personaje que manejaba la carreta del diablo. Ah, caray. Ajá, entonces... O sea, iba por ti...
Ajá, pero ni siquiera era el diablo como tal, ¿no? Era un güey que manejaba su carreta y pues se escuchaba en las noches y iba recogiendo pues, a los niños que estaban en la calle ya muy tarde jugando. O sea, siempre hemos estado llenos de estas pues leyendas y al final del día, pues seguramente muchos en base a experiencia dijimos, no me pasó, no existe. Y se fueron debilitando y se han ido escondiendo, ¿no? Igual, digo, justamente estaba viendo varias pues leyendas al respecto, como el Krampus, que hay otros más, pero que justamente están pues desapareciendo. Inclusive me recordaste Krampus cuando me platicaste más o menos lo que íbamos a echar acá en la plática, y me di cuenta que hay inclusive una película. Está interesante, vamos, en la película manejan mucho como lo que es la leyenda, que es terror psicológico, ¿no? Okay. Porque al final de cuentas todos estos personajes, por ejemplo el Krampus, hay uno en Islandia que se llama el gato Yule, en donde igual, sí, era muy usado obviamente como motivación de castigo, ¿no? O sea, si no terminabas a tiempo tus labores, sobre todo para los trabajadores, o sea, imagínate en qué se fijaba el gato Yule, ¿no? O sea, el gato Yule era de que si no cambiabas, o sea, si no tenías tu ropa nueva, el gato Yule iba a ir por ti. Y esto se refería más bien a que los trabajadores ya tendrían que haber terminado su jornada laboral, o sea, recolectar toda la leña y todo este asunto. Sí, obviamente son muchas historias y muchas leyendas con tal de, pues, como la palabra es, manipular. Es como los niñitos, ¿no? Era manipular al niñito para que se portara bien, y entonces ahí viene el Krampus. Pero hay una parte curiosa de todas estas leyendas que llama la atención. Ahorita ya todo está muy tecnificado, primo. O sea, ahorita ya todos estamos comunicados. Ya literalmente estornudó un chino y todos nos contagiamos. Literal. 2 años después seguimos aquí. Exacto. Y también en cuanto a cuestiones de información, ya el acceso a la información ya se ha visto de una manera globalizada, pero antes, en esas épocas, estamos hablando de que no había esta capacidad de intercambiar tanta información. Y lo que me parece curioso es que hay varios puntos en el mundo, en épocas antiguas, en donde este personaje como ayudante o como el malo del cuento que ayuda a que te conviertas en buena persona, existe en muchos puntos, como lo que estamos mencionando de Krampus, de Yule. A los orientales también tienen sus propias leyendas, que me parece muy curioso, que como ni siquiera tenían relación en esa época las culturas, pero que tienen personajes similares, o sea, tienen similitudes estas fechas en cuanto al cambio, porque a final de cuentas lo que, independientemente del nacimiento de Jesús, marca como un cambio de año o un cambio de estación, y en varios puntos así está marcado. Eso es lo que a mí me parece curioso, porque no habría manera de que se pusieran de acuerdo. No, definitivamente, tú lo acabas de comentar, y tal vez sí, digo, si nos ponemos, ya estoy aquí moviendo mi micrófono. Si nos ponemos a pensar, digo, ya estamos hablando en temas diferentes, pero yo soy de la creencia que tal vez sí las culturas y las civilizaciones antiguas de una u otra forma sí estaban comunicados, digo, estamos de acuerdo, no sé si tú pienses lo mismo, pero yo creo que por lo menos los vikingos llegaron antes acá América. Sí. Ya hay mucha evidencia al respecto. Entonces yo creo que sí había hasta cierto punto una comunicación no tan compleja ni tan rápida, obviamente, como lo que inmediata. Lo que tenemos hoy es inmediato, tú lo dijiste, estornudó un chino y 2 años después seguimos encerrados básicamente, ¿no? Yo creo que antes pues, podían pasar meses o años para que pues bueno, alguna costumbre extranjera llegara a algún otro lugar. Pero creo también que hay un tema de vamos a decirlo así, como hasta cierto punto psicológico, en el cual pues la gente tiende a tener un comportamiento similar. ¿A qué me refiero? En todos los lugares los niños se portan mal. Sí. Y entonces, al pensar en ese entonces donde no tienes otra forma de castigo más que la no premiación, pues de pronto te tienes que inventar algún personaje que te coma, que te castigue, que te quite cosas. Y pues bueno, lo único es que, fíjate, ahorita que decías de este Yule,
se me hace bien extraño cómo te castiguen por no estar estrenando ropa, ¿no? Por no tener ropa nueva. Es como... Porque dice, la leyenda describe, ¿no? De que el gato se asomaba a las casas. Sí. Híjole, si hay unas absurdeces, eso está padre, porque a mí lo que... De las cosas que he comentado en este programa varias veces son las cosas absurdas de los fenómenos paranormales, güey. Y aquí entran un chingo. O sea, imagínate al gato. ¿Qué? La chamba del gato, güey. Está revisando el gato todas las casas. A ver, este güey trae ropa. No trae ropa nueva, güey. A ver, tache. Y me lo imagino todavía tocando, ¿no? Así como, hola, buena, me permite a Juanito que no trae ropa nueva, ¿no? Sí, son de esas cosas absurdas que dices, no puede ser, güey. O sea, neta, digo, o sea, entiendo, hay que entender un poco la perspectiva y el contexto de la época en la cual fue desarrollada. Pero de todas maneras, pues sí parece risorio. O sea, sí está muy risorio, güey. O sea, sí, güey, claro. Gato, güey, ¿no? Cuidado, es el gato Yule. Yo quisiera imaginar que trabajaban los adultos en demostrarle a los niños que existía. Y seguramente, o sea, ahorita que lo piensas, alguien en algún momento dibujó unas huellas en el piso y dijo, mira, güey, por ahí pasó. Y dejaron un rastro de pelo también y una ropa rasgada. O sea, toda la parafernalia que hay detrás de todos estos mitos, porque alguien los tiene que seguir alimentando para que al final del día sigan coexistiendo en la realidad contemporánea de esa época, ¿no? ¿Hasta qué punto nos hemos imaginado cosas similares en base a contextos culturales? ¿O hasta qué punto realmente puede llegar a existir esta niebla de... ¿Quién sabe, güey? Sí, digo, al final del día tienes que... Siempre debe de existir la duda de dónde nació. Si alguien se lo inventó, si alguien en una mala pacheca o en una mala peda lo vio... o si realmente existen, ¿no? Al final del día, de algún lugar tienen que nacer estos mitos, estas leyendas, estos personajes icónicos de diferentes culturas. Pero, digo, es padre que existan. De hecho, a mí sí se me hace de pronto lamentable que estas leyendas se vayan perdiendo. Creo que deberían de alguna manera de resurgir. Y que yo creo que la mejor forma es esto, ¿no? Que se vuelva a hablar de ellas. Creo que es la única forma en la que pueden seguir viviendo. Y que se lo contemos también a los niños, ¿no? A nuestros hijos. Es nuestro trabajo de pronto, pues contarles que no todo es... buena onda, por llamarle así, ¿no? También las partes históricas pues tienen estos personajes obscuros, hiper darks de pronto, que creo que es importante que salgan a la luz también, ¿no? Es increíble cómo una marca ha influenciado tanto en las creencias, no solamente religiosas, sino también pues de toda una sociedad que está al final del día cada vez más inmersa en este tema del consumismo. Y es extraño que un mes en específico, una fecha en específico, que nadie tiene muy claro justamente cuál es todo el simbolismo que hay detrás de todo este tema. El otro día me ponía a pensar inclusive hasta el muérdago, bueno, regresando, dando dos pasos atrás en las Saturninas, de cómo decoraban también, que es bastante similar, de hecho más bien pues de ahí se toma, ¿no? Todo este rollo de la decoración navideña, y que es adoptado por la iglesia cristiana. Pero regresando con Santa Claus, pues claro, está más que claro que es la imagen que se creó, si no mal recuerdo, por ahí en los años 30, 20, de este personaje, que también tiene como muchas vertientes, ¿no? O sea, hay quien te dice que venía de una familia rica, y que perdió a sus padres, hace cuenta como Batman, ¿no? como Batman, nada más que ese güey no se fue al lado oscuro, sino como que dijo, yo voy a repartir toda mi riqueza. Pero pues tiene como muchas vertientes el nacimiento de Santa Claus. Pero al final del día, sí, estamos casados con esta imagen que creó esta compañía. Hay vestigios inclusive de que el original ni siquiera era rojo, era verde, ¿no? Así es. Tenía un color bastante... Y no era tan lindo ni tan bonito como me lo pintan hoy día, ¿no? No era así tan... Sus ojitos verdecitos, sus chapitas, porque... Ay, no. De hecho era un güey más, más tirado a la Shagger que nada, ¿no? Pero... Porque al final de cuentas es eso. La historia de la Navidad es como una especie de censo en el cual nosotros vamos
Así como diciendo, ok, quién se portó mal, quién se portó bien, quién merece regalos o premios y quién merece que se lo lleve el diablo. Pa' pronto. Y lo peor del caso es que lo decide un güey gordito. Sí, exacto. No sé qué haya cambiado, o sea, sí sería como algo que tendríamos que estudiar de alguna u otra forma. Seguramente algún psicólogo que esté por ahí nos pudiera apoyar. Pues te fijas, tú y yo veíamos, por ejemplo, voy a dar un paso atrás, algo que tú y yo ya hablamos en algún momento. Veíamos una película como la película de Eso, que hoy día la vemos y tiene unos efectos pues, que realmente no eran tan buenos, pero para la época eran unos gráficos increíbles. Pero ponle eso a un niño el día de hoy y no se espantan. Yo me acuerdo que no dormí una semana después de ver esa madre. Y los niños de hoy las ven y es como de, sí, está padre tu peliculita vamos a ver películas de verdad, ¿no? Vamos a ver cosas de hombres. Entonces imagínate, si lo pones en contexto, generaciones como la tuya y la mía, que fueron como estas últimas generaciones que vivieron realmente este tipo de leyendas del señor del costal, de que te van a dejar carbón, que te va a llevar este güey, que te va a castigar. Sí las creíamos, las vivíamos y las encarnábamos de cierta forma, pero estas nuevas generaciones de ninguna forma se logra, por ejemplo, que te crean algo como el Krampus. No te van a creer algo como el gato ¿cómo se llamaba? Recuérdame el nombre, por favor. El gato Yulé. Ajá, sí. Claro, o sea, te van a decir, ay, sí, güey, un gato enorme, por favor. Tú y yo pertenecemos, como varios de los que nos escuchan, a una generación en la cual, pues estábamos más acostumbrados a una hipersensibilización no tan fuerte, güey. ¿Qué ahorita? Sí, no. Al final del día, justo viste, hace rato dijiste algo bastante importante, sobre todo porque al ser seres humanos, somos bastante visuales. Yo creo que lo que más se bombardea justamente es el sentido visual. Y si lo pones en esa perspectiva, lo que tú y yo veíamos era lo que, nos daban papás. En tema, por ejemplo, hablando de televisión, porque no había internet, no teníamos acceso, como tú dijiste, a abrir un YouTube, a abrir Amazon, a abrir cualquier plataforma de streaming que tú quieras, gustes y mandes. Y entonces veías lo que simplemente te podían proporcionar, ya sea la televisión abierta, los que eran suertudos y tenían cable, o en su momento inclusive las antenas parabólicas. Pero era un contenido sí un poco, o si no es que mucho, más controlado que el contenido que puede ver un niño el día de hoy, ¿no? Entonces creo que tienes mucha razón con eso que estás mencionando, y eso explica lo que hablábamos hace rato, ¿no? Creo que nosotros hacíamos un trabajo mucho más mental en el aspecto en el que te describían un personaje como el señor del costal, y bueno, cada quien tendrá en su mente la imagen del señor del costal que haya construido. Pero hoy día, si te das cuenta, los niños ya no quieren hacer estas construcciones mentales propias de personajes, y se los tienes que presentar. Yo he visto muchísimos, me encantan los grabados, soy fan número uno de la técnica de grabado. Y si te das cuenta, retomando estos personajes como el Krampus, como Santa Claus, como el wherever, sus representaciones en grabados cada vez son más complejas, ¿no? Empezando de un grabado muy sencillo donde ves un personaje con unos 2 cuernitos, a ahora ver una representación mucho más compleja de ellos, como puede ser, por ejemplo, en esta película que te decía que descubrí que hay, que seguramente tú ya la viste. Yo no la he visto, pero me imagino que ahí la representación debe ser mucho más icónica que en los grabados antiguos, ¿no? O tal vez sí, hay todo un culto alrededor de lo que yo llamo el no reason, ¿no? Hay una película, sobre todo, que te voy a recomendar, seguramente la has visto, y si no, te la recomiendo un montón, igual a tu público, que se llama Rubber, la llanta asesina. O sea, y es una llanta cosa no la he visto, maravillosa del absurdo, del no fucking reason. De hecho, así te la presentan. Véanla, es todo un tema de discusión esa película, de verdad. Vela, te la recomiendo un montón. Pero es culto, al final del día es esto, ¿no? Es culto a lo absurdo de lo que, como tú comentas, nos presentaron y nos han presentado durante muchos años, pero que si hoy día la ve justamente un niño o un adolescente, te va a decir, neta, güey. Güey, mira, yo he visto el sillón asesino, la motocicleta asesina, güey.
hay una que acaba de salir actual, es actual, güey, porque esta de la moto asesina y del sillón asesino son serie B, pero ya viejitas, por decirlo así. Claro. Pero hay una actualmente, o sea, actualmente me refiero que creo que es hace 1 año o 2 años, que son los pantalones asesinos, güey. No. Mira, y ahorita que mencionas, hay una película que yo creo que nosotros como generación y navideña nos marcó bastante, güey. A mí es de las películas que hizo que me gustara lo que me dedico, que me gustara incluso el tema, güey, y eran los Gremlins, güey, que nacen precisamente en la época navideña, ¿no? Que claro, yo creo, lo que te refería, ¿no? O sea, toman esta imagen de Krampus, a final de cuentas que era como un Krampus ochentero. Me encantó esa película precisamente por esa parte obscura de la Navidad, güey. Y si te das cuenta, ahí está de lo que hablábamos al principio de esta plática. Las reglas. Tienes que seguir reglas básicas. No los alimentes después de las 12 de la noche. Y lo del agua, que era que no los bañes. Que no le debe de caer agua, güey. No le debe de caer agua, ¿no? Porque se reproducen. Pero fíjate cómo es eso. Lo mismo, o sea, no hagas nada y el monito ahí va a seguir lindo y te va a hacer compañía de lo que tú estés llamando, ¿no? Y en cuanto a fin de año, también hay como que su especie de leyendas urbanas y mitos y todo este rollo, ¿no? En donde, pues también te hace acordar en nuestra generación que pasó con el Y2K, en donde supuestamente a partir del 2000 se iba a acabar iba a ser el fin del mundo y todo iba a valer gorro, ¿no? Bueno, pero fíjate que esa parte, qué bueno que la tomaste, y porque hace unos días yo la recordaba mentalmente, cuando pasó lo del 2000, que todo el mundo decía que había 1000 mitos, no sé, el mundo se va a partir a la mitad, se va de nada más todo y se acaba. Pero, ¿sabes? Yo recuerdo que alguna vez leí de dónde empezaron a hacer este mito y tenía mucho que ver con el calendario maya y la creación de las computadoras, que muchos ingenieros computacionales no sabían qué iba a pasar con los relojes internos de las computadoras al momento de tener 2 ceros, pero pues yo, la verdad creo que esto debe estar un poco ahí manipulado, porque al final del día pudiste haber hecho el experimento de adelantarlo y ver qué iba a pasar. Es todo. Pero había mucha expectativa con respecto a qué iba a pasar. Y si no mal recuerdo, también cercano a esas fechas, pasó un cometa. Y que la mayoría también explota esta parte en la cual los fines del mundo son en fin de año, ¿no? Ah, sí, o sea, clarísimo. Sí, no puede ser, no sé, güey, un día X, ¿no? 27 de junio. No, güey, no, tiene que valer gorro. Pero además, si te das cuenta, esto tiene una parte bastante torpe, por llamarla así, porque es dentro del fin de año del calendario gregoriano. Y que está modificado y está modificado mal, güey, ¿no? O sea... Y que está adaptadísimo, se tiene que ajustar cada determinado tiempo porque se desfasa horrible. Pero si tú te pones a pensar, pues hay personas, hay naciones que no utilizan este calendario, que no van con el calendario que utilizamos tú y yo hoy día. Tengo un amigo que está en Irak, por ejemplo, y el otro día él me decía su fecha. La verdad no recuerdo, pero no tenía nada que ver con nuestra fecha. Ellos creo que van en el año 4000 o no recuerdo bien de verdad, pero sí está hiper desfasado. Entonces, pues el hecho de que nos digan que el fin del mundo y que este tipo de acontecimientos van a ocurrir dentro del calendario gregoriano y en fechas tan importantes es como, güey. Y que también tiene que ver mucho con el asunto de las profecías, ¿no? Que siempre en esta época se ponen a hacer, no, y lo que va a pasar el año que entra, y su serie como de recomendaciones, sinceramente no creo que funcione de esa manera. Yo más bien para cerrar el tema, para ya terminar, yo lo que sí me gustaría es que no se perdieran como culturalmente todas estas leyendas, que estuviéramos un poquito más conscientes de todo lo que traemos de bagaje cultural, de que la gente se informara un poquito más, claro. De que esta época, pues sí, lo que hay que rescatar y que es con lo que me quedo, pues es el compartir buenos momentos, estar con la familia, ¿no? Pero pues que sí estaría interesante ver a la gente de dónde cree las cosas que cree y de dónde viene todos estos aspectos, como el simple hecho de Papá Noel, ¿no? Donde claro. No era como que ni tan santo ni tan bueno. Pues muchísimas gracias, primo, verdaderamente siempre es un gusto platicar contigo.
echar un poquito de relajo, un programa distinto y más tranquilo, sin estar a fuerza como en el rollo de nos van a espantar y viene el coco. No, más bien analizar un poco el contexto cultural de nuestros miedos y de nuestras creencias. Así es. Actualmente, ¿no? Sí, no, de verdad, muchas gracias por invitarme. Para mí siempre es un honor y un placer estar aquí. Yo estaba ansioso ya por conectarme y tener esta plática contigo, y ojalá que pues pronto se repita y tengamos con un tema diferente, algo para ofrecer a tu público. Pues va, primito, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, primo, estamos en contacto, y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado a este programa especial navideño de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que te quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca, como siempre es un placer estarlos acompañando a lo largo de este podcast. Estamos por cerrar el año y tenemos unos programas listos para ustedes. En el siguiente estaremos hablando con un invitado que tiene muchísimo material acerca del fenómeno ovni y que tiene en su haber varios videos los cuales demostrarían la existencia de seres extraterrestres. Me refiero a Ciro Echeverry. No se pierdan el próximo programa que hemos preparado para ustedes en Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que te quitarán el sueño. Hasta pronto.